Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de Comunicación en la Escrita 2. Y bueno, como lo hemos hecho en las anteriores grabaciones, y en esta vez tampoco es la excepción, vamos a recordar lo que vimos la clase pasada. Si bien lo recordarás, estuvimos viendo lo de la crónica, ¿no? Que en este caso es un texto también breve, pero un poco más detallado en comparación del resumen, en el cual intervienen cierto tipo de estructuras muy diferentes también al resumen, ¿no? Y en el cual aquí ya se involucra también las subjetividades o estos juicios de valor. Si bien lo recordarás, en este caso estemos detallando la estructura y los elementos que tiene que tener la crónica. Por una parte vimos que es esta narración de hechos acorde a un evento cultural, y recuerda que un evento cultural es toda aquella acción en la cual nosotros podemos experimentar, vivir y sobre todo identificar cierta cultura de una cierta regionalidad, ¿no? Y te hacía la mención del Día de los Muertos, que en ciertas partes de México se vive de distinta manera, ¿no? Y cada uno tiene diferentes tipos de ritos, tiene diferentes tipos de actividades o danzas, ¿no? Ahora bien, en ese sentido, lo que pasa cuando nosotros queremos explicar un cierto evento cultural es relatar lo que sucede, ¿no? Qué cantaron, si es que es un concierto, dónde fue, a qué hora fue, quiénes se presentaron. Y por otra parte, una vez que estamos ahí, nosotros relatamos esta subjetividad, es decir, nuestra valoración respecto al evento. Si realmente fue bueno, si las personas se veían conmovidas, si se pararon a bailar, si realmente hubo una buena logística, qué canciones en este caso destacaron más. Es cuando empieza aquí nuestras interpretaciones, es decir, nuestros juicios de valoración respecto a un evento, ¿no? Y sobre todo decir si realmente vale la pena o no vale la pena, ¿no? Y es aquí donde entraba este balance entre objetividad y subjetividad, que es el distintivo de este tipo de crónicas, ¿no? Y ya por último también nosotros notamos que una crónica se puede hacer propiamente asistiendo, ¿no? Pero como realmente a veces es un estilo más libre y que realmente es diverso, lo que también hicimos al último, si bien lo recordarás, es hacer una crónica a partir de un folleto, ¿no? En el cual planteamos preguntas desde el objetivo hasta lo subjetivo, combinando en este caso para probar nuestro primer, segundo y en este caso el tercer párrafo que viene siendo la conclusión, ¿no? Ahora bien, estos temas que hemos visto va desde lo más mínimo a lo más complejo, ¿no? Si bien lo recordarás, en este caso el resumen era propiamente relatar de una manera muy breve y sencilla, pero a la vez coherente, y guardar el sentido, en este caso que el autor nos propone de un cierto texto, a grandes rasgos lo que nos quiere indicar, ¿verdad? Y cuál es su propósito. Esto de manera muy breve y sencilla, es decir, de manera objetiva. Ahora bien, lo que fue en la crónica fue tanto de manera objetiva y como subjetiva, es decir, poniendo nuestra valoración, pero también te estás preguntando, pero bueno, pero ahora qué pasa cuando ya no solo quiero relatar y no solo compartir mi experiencia subjetiva, sino también en este caso dar mi opinión, pero esta opinión donde se tenga que ver reflejado argumentos en el cual yo quiera convencer y sostener a una persona que tiene que cambiar este punto de vista o realmente se tiene que reinterpretar algo de la realidad, ¿no? Y es aquí cuando entra, como bien dice aquí, o como lo podemos observar, un artículo de opinión. Es decir, el artículo de opinión, para no adelantarnos tanto, es un texto en el cual nosotros inmiscuimos una opinión, como bien dice ahí, pero va más allá, sino intentamos dar argumentos, dar justificaciones para sobre todo valorar y sobre todo en este caso afirmar algo o negar algo respecto que nos interese. No puede ser en este caso un tema de importancia o realmente en este caso una actividad que esté afectando a algo, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que se hace un artículo de opinión? ¿Cuáles también son sus características? ¿Cómo es que tenemos que tomar esta información? ¿Qué es propietario? ¿Qué es argumentar? ¿Cómo lo tenemos que hacer de una manera adecuada? ¿Y cómo tenemos que poner la información para que realmente el lector pueda convencerse de este punto de vista, ¿no? Y bueno, como ya te decía la mención, ¿no? A lo largo de nuestra vida hemos intentado, o lo más seguro es que constantemente intentemos defender mi opinión, ¿no? Sobre algún tema, ya sea de manera personal, de relaciones o sobre todo académicas, ¿no? De ver ciertas cosas de esta manera y eso suele pasar normalmente en las cuestiones amorosas, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero es que el amor es así, y así como, ¿no? Y es cuando empiezan este tipo de discusiones en torno a defender mis opiniones o sobre lo que yo en este caso pienso en torno a una cierta actividad, ¿no? Y en este caso lo hemos hecho por varias situaciones, como bien dice la positiva, en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros papás, es decir, constantemente tenemos estas conversaciones de defender nuestras opiniones, ¿no? Pero el problema es ahí, y eso es lo interesante del artículo de opinión, que no solo se queden meras opiniones, sino que yo también en este caso de más razones, a lo que se le suelen llamar argumentos, para justificar el por qué se tiene que ver así, ¿no? El por qué quiero convencer a otra persona que esto que yo veo, que realmente esto que
yo opino realmente es cierto y no es solo una subjetividad como se quedaría nada más en la crónica, ¿no? Asimismo, como bien dice, todos estamos familiarizados con discusiones y sabemos cuál es el propósito, ¿no? Que es convencer. Y por eso es imprescindible que también nosotros, a partir de esto que vamos a hacer el artículo de opinión, algo de los importantes es convencer, como bien dice, pero a partir de argumentos confiables, es decir, no a partir de lo que yo considero, de lo que a mí me parece, como te lo hacía mención, sino que realmente esos argumentos demuestren algo, ¿no? Independientemente de lo que yo considero, no, sino que realmente sean hechos objetivos, como bien dice, ¿no? Ahora bien, adentrándonos un poco más del tema que es un artículo de opinión, bueno, aquí vienen algunas características que también son pertinentes entender. Primero nos dice que en este caso, a partir de un artículo de opinión, es un texto. Ok, un texto que hace, analiza e interpreta. ¿Qué va a analizar? Depende del tema de interés, en este caso del autor, ¿no? Analiza porque, bueno, va a tomar en consideración algo novedoso o algo que se está diciendo de un tema, ¿no? Por ejemplo, puede decir el aborto que sea legal y va a analizar esas cuestiones, ¿no? Que se ha dicho a favor, que se ha dicho en contra, para una vez de eso interpretar tanto una como otras posturas y a partir de ahí realizar una opinión respecto a ese tema, ¿no? Y como bien dice ahí, este caso también, o más bien este tema tiene que ser de interés, ¿no? En el cual se haga un análisis cuidadoso y como también se haga un trabajo de interpretación personal, es decir, hay que entender también hay que entender primero esa postura para saber cómo hablarlo y una después de ahí emitir nuestra opinión respecto a esto, pero que no solo se quede de manera subjetiva, sino como bien te lo venía diciendo, que esto consiga que se den argumentos o razones a favor del punto que yo quiero tratar, ¿no? Y como bien dice ahí, ¿no? Su objetivo principalmente es influir en la opinión. ¿En cuál? En la opinión de las demás personas para que realmente cambien su postura o realmente dejen unas posturas al respecto, ¿no? Y sobre todo lo que vamos a realizar o lo que vamos a ver, como bien dice, y es paso a paso cómo pues, un artículo de opinión. Es por ello que en ese sentido lo que veremos en esta unidad será lo siguiente, dice, la argumentación para exponer, estaremos trabajando cómo es que se realiza una argumentación para que tú realmente lo puedas hacer de una manera adecuada para que en para mediante eso expresar tu punto de vista de manera precisa, coherente y creativa, es decir, que realmente lo puedan entender, sobre todo identifiquen de qué tema se trata y cómo quieres convencerlos de ese tema y por último que realmente esto sea creativo, ¿no? Que no sea tan monótono, tan aburrido y que realmente no se entienda, sino que es la persona que lea tu artículo de opinión encuentre los motivos y las razones por las cuales realmente ponerte atención y estar a favor de tu postura. Y también en este caso valoraremos argumentos, opiniones y sobre todo qué tan convincentes son o si realmente caen en prejuicios o falacias, es decir, en errores que realmente no están sustentados en no. Y con base en eso estaremos redactando nuestro artículo de opinión con base a argumentos, como bien decía, claros, coherentes y sintéticos. Es decir, a grandes rasgos lo que pretendemos hacer es un texto en el cual nosotros emitamos una valoración respecto a negar algo, afirmarlo algo respecto a un tema de interés, en este caso interpretarlo, saber qué se está diciendo o a qué se refiere con ello, analizar todo lo que se ha dicho respecto de él y por último emitir nuestra opinión. Pero esta opinión con base a argumentos y que estos argumentos también convenzcan a otras personas de asemejarse a nuestra postura, oralmente en este caso, a negar algo. Es lo que pretendemos a partir de esto, ¿no? Realmente influir en el pensamiento de las personas o convencerlos acerca de nuestra opinión. Bueno, es un artículo de opinión, como bien te lo decía, es un texto, en el cual por lo general también dice que es muy corto, no expresa una opinión, pero también con base que, bueno, más bien expresa su opinión, pero también es un texto corto, quiere decir que sea preciso y claro. Sobre todo, expresarlo de una manera adecuada, como bien lo decíamos anteriormente, y que emita la opinión respecto a un tema. Y como bien dice ahí, de qué tema, de algún tema de interés que realmente puede ser interesante o que el autor quiera tratar, ¿no? Y sobre todo este tema, o más bien estas opiniones que él vaya a emitir, como bien dice ahí, sean con argumentos claros y convincentes. Claros quiere decir que los podamos entender y convincentes que una vez que los leamos y hagamos la ligación de lo que nos quiere decir, digamos, ah, está en lo cierto, ¿no? Que es lo fundamental de esto. Ahora bien, es como poner en práctica en ese sentido lo que vimos en el resumen, ¿no? Hacerlo de manera precisa, concisa, relatar algo, pero a su vez ya, en este caso, valorándolo, ¿no? Y emitiendo nuestra opinión, pero ahora con argumentos y razones. Y en este sentido, bueno, los temas pueden ser
de diferentes temáticas, ¿no? Y también nos dice que en este caso los autores gozan de gran libertad para abordarlos, ¿no? Es decir, que como tal no tiene un estilo. Lo que realmente lo caracteriza es, en este caso, es la opinión con base a argumentos coherentes y sobre todo convincentes, en el cual, en este caso, también juega algo muy importante, ¿no? La formalidad, eso ya depende del autor, es decir, puede utilizar tanto un lenguaje como coloquial o más técnico, esto acorde a quien vaya dirigido su artículo, ¿no? Aquí ya también es más libre, como bien dice en este caso la diapositiva, y también nos dice que ese tipo de temas que se vayan a trabajar son más subjetivos, es decir, que realmente depende del autor, ¿no? Como bien te le decía, bueno, nosotros podemos hablar de un tema que realmente pueda ser relevante o interesante, o también en este caso, elección del tema puede ser subjetivo. Para mí a lo mejor lo importante es que podamos hablar del medio ambiente, ¿no? Que en sí es un tema importante, pero para otras personas a lo mejor no. Lo que puede ser un artículo de opinión interesante o relevante es que se hable sobre los delfines, ¿no? O que se hable sobre las nuevas innovaciones de la tecnología. A eso se quiere decir con su objetivo, que en este caso el tema es libre, que no tiene como tal el artículo de opinión una sola temática, sino que esta depende de los intereses del autor, ¿vale? Bueno, y para aquí un artículo de opinión, como ya nos dice ahí, lo que intentamos a partir de esto es un debate, provocar la reflexión, brindar una mirada crítica y personal sobre cualquier aspecto de la realidad no humana. Y también en este caso se asemeja, como bien dice, al estilo literario del ensayo, en donde lo que se busca es que este tipo de información llegue a un público amplio, es decir, al más que se pueda, por distintos medios de comunicación, a través del periódico, revistas normalmente, que es lo que vamos a ver donde se publican, y sobre todo que en este caso sea un lenguaje claro y ameno, aunque como te lo decía, esto ya depende a quién va dirigido, ¿no? Hay autores que realmente pueden ser esos artículos de opinión y que sean temas relevantes o interesantes, por los cuales se invita a reflexionar, a cuestionar y a provocar, ¿no? Que se va desde otra mirada. Sin embargo, como bien te lo decía, esto es subjetivo, depende del autor cuáles sean sus intereses. Sin embargo, por otro lado, donde se publican los artículos de opinión, hay varias maneras. Una es a través de la columna y otra es a través de las críticas. Las columnas en este caso son espacios reservados propiamente para periodistas o autores en un periódico, a menudo llamados columnistas, en el cual se expresan ajustándose a varios criterios, en este caso están dos, o a varias pautas, en el cual no sobrepasar el número de palabras de la columna establecido por la publicación, es decir, a ellos les dan un cierto espacio del periódico, no sé si lo has visto, estás viendo tu periódico y está en sí como en una fila, ¿no? Y aparece a veces ajá, la foto del columnista en este caso, y luego su nombre y el tema del que está hablando. Y le dan en este caso solo ese pedacito, ¿no? Y habla de un tema ya sea del medio ambiente, de algún evento cultural, de algún aspecto que en este caso una noticia muy relevante, ya sea de un asesinato o ya sea de un crimen que se haya cometido y estas consecuencias que deja, ¿no? A eso se les llama columnistas, porque está literalmente en una columna, por eso se le llama así. Y bueno, en ese sentido, a ese tipo de autores se les da un cierto espacio para que ellos puedan hablar en torno o puedan dar un artículo de opinión. Y también, en este caso, también tiene que hacerse el expresar su propio punto de vista, es decir, que él refleje su estilo, ¿no? Ya no solo es pegar y copiar realmente la información como son de los hechos, sino que él haga una interpretación de esto que está sucediendo, de alguna actividad o de algún acontecimiento. Y eso se refiere a su estilo propio, es decir, su reflexionar, su pensar en torno a este tipo de eventualidad. Es por eso que dice que es un estilo propio, propio por cada autor, cada persona o cada columnista, refiriéndonos a ellos, tiene su estilo, su manera de escribir, su manera de criticar y su manera de incitar a las personas, en este caso, a repensar algo. Por otro lado están las críticas, que en este caso se pueden mostrar, se muestran a través de un artículo de opinión y en el cual en este caso se interesan principalmente por acontecimientos culturales, pueden ser en este caso por arte, obras de arte o citas de obras de arte, eventos culturales como películas, obras de teatro, exposiciones de pintura, libros, entre otros. Es decir, esos artículos de opinión emiten su juicio con base a lo que hayan visto y con base a los argumentos que ellos pudieron notar ya sea en la obra de arte o en los libros, y eso se les llama crítica, en el cual el autor, si bien relata lo que vio, pero también emite juicios de valoración en torno a, como nos con ayuda de los argumentos, para valorar ya sea la película o un evento cultural. En este caso eso se le llama críticas y a los que se les llama columnas, hablar en este caso de algún tema interesante. También otra forma, en este caso, de publicar un artículo de opinión es por medio de una tribuna libre, es decir, también es un texto en el cual
es más extenso en comparación de la columna y de la crítica y sobre todo que no son personas especializadas, pero que realmente tienen conocimientos o que realmente tienen una voz autorizada, como bien dice, o opiniones autorizadas respecto al tema, ¿no? En comparación de las otras dos, eso también es un dato interesante que se me olvidó decirte, de las columnas y las críticas, son personas que tienen amplio conocimiento de eso, ¿no? De las temáticas. Por ejemplo, hay personas que se dedican completamente a, supongamos historiadores, ¿no? Y ellos pueden, en este caso, hablar de un hecho histórico. O en este caso también tenemos a doctores que también pueden generar en torno a opiniones de medicina, ¿no? Y otros, en este caso, personas que han estudiado letras o artes que realmente saben valorar este tipo y emitir juicios respecto a una obra de teatro, respecto a una pintura, respecto a un libro, ¿no? Y en comparación de la tribuna, que en este caso no son personas especializadas de ese tema, pero que realmente tienen voz autorizada o que tienen un conocimiento amplio sobre el tema que estén tratando, ¿no? Y sobre todo, en este caso, como también dices, son publicaciones esporádicas, no es que cada semana las tengamos, en comparación de las críticas y de la columna, que cada número que sale o cada cierto tiempo, en este caso el autor las emite o las realiza, en este caso, o las escribe. En comparación de la tribuna libre, no, son, como bien dice, esporádicas. No sé, no tienen un tiempo determinado y sobre todo tampoco tiene un autor especializado, pero si en este caso se publica, es de mayor extensión y sobre todo en este caso también son personas que tienen voz y voto para hablar de esas temáticas. Ahora bien, ¿cuál es su estructura? Bueno, tenemos la siguiente, que es introducción, cuerpo y conclusión. En este caso, en la introducción se pone o se responde la pregunta ¿por qué? ¿Para qué se ha hecho ese trabajo? ¿No? Describe el interés del autor respecto a esta temática y sobre todo la importancia de hoy en día repensar ese tema o pensar ese tema, ¿no? Y sobre todo ¿cuál va a ser el objetivo en este caso del autor? Ah, pues renegarlo, reafirmarlo o hacer, en este caso, notar que hay que hacer nuevos tipos de actividades o buscar otra manera de resolver esa problemática. Es decir, una introducción viene propiamente de qué tema nos va a hablar, la importancia del tema y cuál es su motivación en este caso que lo hizo pensar. En su parte, en el cuerpo del artículo se desarrolla el tema, ¿no? Expone sus razones, el por qué en este caso está haciendo esa valoración respecto a esa actividad, pregunta o acción, y en el cual va a presentar sus argumentos fundamentales para convencernos. Es decir, en el primero nos dice una inducción, ¿no? Propiamente de lo que va a realizar y cuál va a ser su objetivo. En el cuerpo ya nos va a dar sus argumentos y las razones por las cuales creerle. Y la conclusión en este caso puede ser el resumen del punto de vista expuesto, es decir, una recapitulación de todo lo que se vio en este caso y sobre todo incluye las últimas impresiones. Se refiere, bueno, una vez que muestre mis argumentos, se llega a esto, ¿no? Y es por eso que realmente este tema se tiene que ver de esta manera. Es decir, no solo se basa con la recapitulación, sino que en este caso también nos dice en qué situación nos deja, o más bien, cuando se leen los argumentos nos dice, ahora bien, este tema se tiene que repensar aquí por esto que vimos, ¿no? Y ahora, ¿qué nos toca hacer? O en este caso, ¿qué nos incita en este caso a realizar para que realmente sigamos convencidos de su postura? Es decir, tiene una introducción, tiene un cuerpo y por último tiene una conclusión, rematando a lo que se llegó.